Apreciados estudiantes, un cordial saludo. En el día de hoy hablaremos de ecuaciones y funciones. Su tutor Diego Fernando Páez Medina. Lo primero que haremos es mirar la definición. Tenemos como definición de ecuaciones que es una igualdad existente entre dos expresiones algebraicas conectadas a través de un signo de igualdad en la que figuran uno o varios valores desconocidos llamados incógnitas y otros datos conocidos llamados datos. Recuerden, estamos siempre con el igual, es la característica de la ecuación. Aquí vamos a encontrar entonces que la x o una y, dependiendo de la letra que queramos trabajar para hablar de una ecuación. También hablaremos de funciones. Hay varias clases de funciones, ya miraremos más adelante. Tenemos que una función matemática es una relación que establece una relación o que establece unas condiciones para que los elementos de dos conjuntos se relacionen. No sé si de pronto alguno de ustedes se acuerda de un diagrama de Venn, que era las dos bolitas y que le decían a uno que va el f, esa función, y entonces que aquí hay unos valores y que aquí hay otros valores y que entonces se relacionan los del conjunto A con los del conjunto B. Esa es una función. Hemos establecido aquí una condición cualquiera, no sé, que los de A sean los hijos de los de B o los de B sean los papás de los de A o sean los papás de los de B. Esa es una relación que se puede establecer ahí sin tener mayor inconveniente. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los conjuntos, esos dos conjuntos que hemos hablado, al que le hemos dicho A, que se llama dominio o rango, y al conjunto B, que es el conjunto de llegada, es el que llamamos codominio. Como primera función que nos encontramos la función lineal. Esta función lineal es una función que se escribe como y igual a mx, donde m, ya lo hemos dicho, es la pendiente de la recta, o sea, es el grado de inclinación que hay con respecto al eje horizontal, y x pues es la variable independiente. X es la var independiente. Entonces, esa es la característica de la función lineal. Luego tenemos otra función que digamos que no es otra, sino que se le agrega un nuevo elemento que es el más b. Entonces contamos con m, que es la pendiente, contamos con x, que es el término, la variable independiente, o sea, a la que le asignamos valores, y contamos con este nuevo término o este nuevo elemento que es b. En este caso b sería este punto, o sea, es lo que llamamos punto de corte con el eje y. Ese es b. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que esa función siempre va a cortar en alguna parte, en algún lugar de y, del eje y la va a tocar. Ese punto que tenemos acá lo llamamos, o se escribe de la forma 0, b. Recuerden que en un plano cartesiano, así como lo hablamos en la webconferencia, un plano cartesiano, los puntos del plano cartesiano tienen un nombre. Siempre se nombra el eje horizontal primero y luego el eje vertical. Luego venimos con una nueva, o con la función constante. Es una función que está descrita por una línea, pero siempre va a estar a la misma altura. No importa qué valor tome en x, siempre va a tener el mismo valor en y, que en este caso es p, donde p es un número real cualquiera. ¿Listo? P
P es un número real cualquiera, lo que implica que no solamente puede estar por encima de X, sino también puede estar por debajo de X, o sea, en la parte negativa del eje Y y del eje Y. Esa es la función constante. Recuerden, P es una constante o un valor real cualquiera. Ahora, la función cuadrática. La función cuadrática es una función que es un poco más compleja. Su representación gráfica, como lo dije en la webconferencia, es siempre una parábola, ya sea una parábola hacia arriba o una parábola hacia abajo. ¿Cómo identificar si se abre hacia arriba o hacia abajo? Eso es lo que vamos básicamente a establecer aquí. Entonces, la forma general de una función cuadrática va a ser esta: ax al cuadrado más bx más c. Esa es la forma general de la función cuadrática. Y lo que les decía, que siempre va a tener una representación básica, una representación gráfica como parábola, y la primera parábola que nos encontramos es la de y igual a x al cuadrado. Esa y al cuadrado pues se abre hacia arriba porque el coeficiente, o sea el valor que está por delante de esta x, es más 1. Entonces ahí vamos a encontrar ese más 1, vamos a tener en cuenta este término igual a A. Luego aquí ya tomamos, mire, si nos fijamos, ya tenemos aquí ese término que les acabo de nombrar, el A, el coeficiente A de la ecuación general, es de hacer esa es la función de ese coeficiente, de hacer que la parábola sea más amplia, o sea, esta que está acá, o sea más angosta, o se abra hacia abajo. Entonces, dense cuenta que esta parábola que se abre hacia abajo tiene delante de la x al cuadrado, tiene un menos, o sea, quiere decir que en esta parábola el menos 1 es lo que hemos llamado A, es un número negativo. Ahora, el vértice de la parábola tiene lo que en matemática llamamos un punto de inflexión, mucho más adelante vamos a hablar de eso, pero acordémonos de ese término, punto de inflexión, y es el vértice para una parábola, es el momento, es el punto donde ella pasa de ser decreciente a ser creciente, en el caso en que la parábola se abra hacia arriba, o en el caso de que se abra hacia abajo, pues en el punto de que pasa de ser creciente a ser decreciente, o sea que viene de aquí y pasa aquí. O sea, esa parábola que hace esto tiene un vértice, y ese vértice es el que llamamos punto, ese punto de inflexión, perdón, es el que llamamos vértice. Como ejemplo, el primer ejemplo que tenemos de parábola es a continuación, y es igual a 3x al cuadrado más 12x menos 12. Si se dan cuenta que A es igual a 3, B es igual a 12. Entonces las coordenadas del vértice las encuentro, la coordenada del vértice, o sea, quiero saber dónde está ubicado el vértice, y lo que hago es menos B, o B, perdón, esto sería B menos B sobre 2A. Entonces ya sé que este es A, que este es B y que este es C, pero recuerde que C es todo el signo, todo el número con el signo, entonces ahí está C. Sustituyendo, entonces encuentro que esta me da menos 2, entonces ese menos 2 me dice que la coordenada en X es menos 2 para el vértice. Ahora, ¿qué hago? Tomo ese valor de menos 2 y lo reemplazo en la función dada, y es lo que obtengo acá: 3 por menos 2 al cuadrado, esto es cuadrado, más 12 por menos 2 menos 2. Entonces 3 por menos 2, menos 2 al cuadrado es 4, por 3 da 12. Este sería 12 porque es un número positivo, menos 24 menos 12. Entonces 12 que está positivo y 12 que está negativo se cancela y me quedaría el menos 24. Entonces lo que quiere decir es que el vértice está en el punto X menos 2, Y menos 24, el vértice de esa parábola.
¿Qué es el eje de simetría? El eje de simetría, pues la parábola lo que tiene también de característica es que ella tiene la misma área a ambos lados del eje de simetría. El eje de simetría es esa vertical que pasa justo por el vértice de la parábola y que la divide en dos partes exactamente iguales, o sea, la parte 1 es igual a la parte 2 en área, ¿no? O digamos que el área de la parte 1 es igual al área de la parte 2. Son dos partes exactamente iguales. Entonces, el eje de simetría de una parábola es la recta vertical que a través del vértice. Para una parábola de la forma estándar, el eje de simetría lo puedo calcular, dése cuenta que menos b sobre 2, a también es la coordenada de x del vértice de la parábola. Entonces ahí ya tengo por donde pasa el vértice, el eje de simetría. Ahora, como ejemplo, vamos a encontrar el eje de simetría de esta parábola, dada y es igual a 2x a la 2 más x menos 1. Y identificamos nuevamente, aquí está A, recuerden que aquí está B y este es C, o sea, A es igual a 2, B es igual a 1 y C es igual a menos 1. Entonces haciendo esa labor, ese trabajo, podemos identificar entonces que A es igual a 2, B es igual a 1, por lo tanto el eje de simetría, o sea, el eje de simetría es la recta vertical que pasa por el punto y x igual a menos 1/4. Entonces, por este punto que está acá, este que está aquí, ese punto es ahí donde toca la recta al eje x, a ese punto es x igual a menos 1/4. Luego vienen los interceptos. ¿Cómo hallar los interceptos de una parábola? O sea, los interceptos es, perdón, me regreso, interceptos es interceptos es este punto y este punto que está acá. El intercepto es donde la gráfica de la parábola corta a los ejes coordenados, o sea, corta a x o toca a x y a y. Entonces, para hallar los interceptos en y, simplemente digo que x es igual a 0. Reemplazo a x igual a 0 y entonces ya sé que y es igual a menos 1. Quiere decir que esa parábola corta a y en menos 1. Entonces, aparentemente sí. Y los interceptos en x son un poco más complicados. Se puede usar la factorización o completar el cuadrado, la fórmula cuadrática, para encontrar estos si existen. Recuerden que la fórmula cuadrática es la que vimos que x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa es la fórmula cuadrática y con esa fórmula podemos hallar los interceptos o puntos de corte de la parábola con el eje x. Luego hablamos del dominio y del rango. Recuerden que el dominio es el conjunto de partida, o sea, el dominio de f es de donde salen las flechas y el rango es a donde llegan las flechas. O sea, es lo que llamamos el conjunto B y el conjunto A, el dominio. ¿Listo? Entonces, dominio, rango, dominio, codominio. Por lo general, el dominio de una función cuadrática siempre son los números reales. Pues porque como está elevado al cuadrado, digamos que no hay mayores restricciones, porque pues todo número elevado al cuadrado siempre va a dar un número positivo. Y pues va a seguir teniendo una incógnita, así sea 0, nos va a generar una función constante. Entonces, en este caso de la parábola siempre va a dar un dominio como los reales. Luego viene la función polinómica. La función polinómica ya es una función que se nos va un poco más
con exponentes más amplios, que son el 3 o el 4 o el 5 o el 6, y así sucesivamente. Pero pues digamos que tomamos como ejemplo la de elevado al 3 o la función cúbica, cuya gráfica es algo como lo que está aquí. Pues también depende del signo de A o el número, el valor de A. La función cúbica puede tener 2 o 3 raíces, o sea, raíces es los puntos donde corta al eje X. Puede tener 3, 2 o una raíz, de acuerdo, dependiendo de la función que se esté dando. En esta función cúbica tenemos que el dominio son los reales y el codominio son los reales, o el rango. ¿Sí? O sea, este es el conjunto B a donde llegan las flechas. Las propiedades de las funciones polinómicas están dadas de la siguiente manera. La gráfica de una función polinómica es una función que corta al eje X, corta al eje X, corta al eje X el número de veces igual o inferior al grado del polinomio. O sea, si es un grado 3, lo corta máximo 3, mínimo 1. Si es 4, pues máximo 4, mínimo 1, y así sucesivamente. El número de máximos y mínimos relativos de una función polinómica es como mucho el grado del polinomio menos 1. O sea, si es 3 menos 1, entonces serían 2. Y máximos y mínimos, pues simplemente en esta gráfica, en la gráfica que vimos anteriormente, cuando hablamos de polinomio de la función cúbica, pues es donde cambia, esta función cambia de creciente a decreciente y de creciente a decreciente, de decreciente a creciente. Entonces dése cuenta que aquí hay un punto y aquí hay otro punto máximo y hay un mínimo. Es el máximo que alcanza y el mínimo que alcanza. Esas son las funciones polinómicas. No existen asíntotas. Más adelante vamos a ver qué es el concepto de asíntota cuando lo tengamos la necesidad. Tenemos el número de puntos de inflexión es igual o menor a n-2. Si el grado de todos los términos fuese impar, la gráfica sería simétrica respecto al origen de coordenadas. Estas ya son características de la función. En la gráfica de una función polinómica, la rama de la derecha será creciente cuando el coeficiente del término de mayor grado, a sub n, sea positivo. Y esa rama será decreciente cuando a sea negativo. O sea, viene así o así. Viene creciente o decreciente. Si es positivo o negativo respectivamente. La gráfica de la rama de la izquierda, en la gráfica de la rama de la izquierda será decreciente cuando se cumpla que el grado del polinomio sea par. Son características y el coeficiente del término de mayor grado a su n sea negativo. Ahora, tenemos suma de dos funciones. Tenemos una función f, tenemos una función g, y cuando la sumamos pues encontramos una nueva función que me da una función cúbica de esta forma. Tenemos el producto de dos funciones, una función f, una función g, y al multiplicarlas, multiplicando polinomios simplemente, encontramos una nueva función polinómica de grado 3. Producto de una escalar por una función. Un escalar simplemente es un número. Aquí se escogió el 2, y 2 por f de x pues sería 2 por x a la 3, 2x a la 3, 2 por 5 da 10 y 2 por 2 da 4. O sea, esta es f de x y luego de multiplicarlo por 2 me da 2f de x. Luego viene la composición de funciones. Eso es otro tema que es muy bonito y muy interesante. Tenemos dos funciones, una que se llama f, otra que se llama g, y cuando hacemos composición de fg, quiere decir que donde encuentro la x de f, pongo todo lo que es g. Por eso me daría que x al cuadrado realmente se reemplaza por x menos 1, y al hacer todas las operaciones encuentro esto. Más o menos sería algo así, x al cuadrado menos 1, o sea que aquí me daría x menos 1 al cuadrado menos 1, y de esto encontraría esto. Recuerden que x menos 1 al cuadrado es un binomio al cuadrado,
y eso tiene una solución. Ahora, como nos piden hacer la implementación del software de GeoGebra, pues aquí está unos ejemplos. Esta es la página de la calculadora de GeoGebra, o sea, el espacio donde usted va a graficar. Se va a encontrar con un margen izquierdo, casi que en blanco, y una cuadrícula en la parte derecha de la pantalla. Esta que está señalada aquí en círculo rojo es el espacio donde usted va a digitar. Cuando digito una función, o sea, lo primero que puedo hacer es dar clic en ese espacio donde está el redondel y busco, y ahí me aparece esta f de x, le doy clic y entonces luego doy igual y escribo normalmente 5x. El programa automáticamente me va generando la gráfica. Esa es una función lineal, acuérdense, y igual a mx, y donde la pendiente es 5 y la variable independiente es x. Dense cuenta que pasa por el eje, por el centro o por el punto de corte de las dos ejes. Luego viene una función cuadrática o de grado 2. Igualmente digité el 5 y como en el editor de ecuaciones, pues me voy a encontrar con esta opción de poner el número con su exponente. Lo señalo, lo inserto, ahí le doy clic y me da la opción de una vez de x a la 2 más 3x menos 2, y lo que me resulta es una parábola cuyo vértice está, no sé, en este punto tiene 2 raíces, perdón, y un punto de corte que es en y. Luego me encuentro con una función polinómica, hago lo mismo, inserto el de exponente y digito toda la fórmula y lo que obtengo es esta gráfica. Se cuenta que es muy similar a la que les había mostrado anteriormente. Con esto terminamos, espero les sea de gran utilidad y los espero en las IPAs. Feliz noche.